y propuso en la toma de posesión que nos ocupáramos de las personas que están bien, cómo hacen para estar mejor. Y eso lo llamaron entonces la psicología, que es la que se ocupa, en realidad la psicología se ocupa de todo, pero hubo un conocimiento que se creó a partir de ahí, que no estaba dedicada solo a psicólogos, sino personas que estábamos en otros ámbitos que teníamos que ver con recursos humanos o con el desarrollo personal o la consultoría organizacional, nos involucráramos en este conocimiento, pero sigue siendo de lo que hace la psicología, que trabaja con estudios científicos. La psicología positiva en estos años del 2005 hasta ahora ha realizado estudios científicos estrictos y apegados a la investigación, y ha llegado a conocer correlaciones entre emociones y enfermedades, por ejemplo, o cómo el manejo de las emociones positivas nos ayudan a ser mejores personas o a ser resilientes. Entonces, se han realizado muchos estudios. Al final de esta presentación yo le tengo una presentación acerca de resiliencia. Y fíjense que otra trata de las posibilidades del desarrollo humano óptimo, que nos habla entonces de que el hombre o la persona se puede hacer cargo de lo que es o de lo que va haciendo como persona en entornos específicos y en función de lo que él se reconoce que es. Pero se incorpora una cantidad de conocimientos y de conceptos que ayudan a las personas a hacerlo de mejor manera. Toda esta primera parte está fundada o basada en una gran amiga, María Elena Garazzini, que ella fue presidente hace 2 periodos de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, y ha seguido investigando y ha seguido creciendo. Y bueno, este material de apoyo nos los preparó cuando nos dio clases, que en mayor parte continúa vigente. Lo único que le hemos ido incorporando, sobre todo la que les voy a presentar al final, que es acerca de cómo gestionamos a la psicología positiva y a la resiliencia. La primera parte de Seligman, en el año 2005, él escribió un libro. Me perdonan que hable de cosas, digamos, un poco históricos, más básicos, pero para ponernos estamos en un contexto en el cual yo no hemos hablado. Le doy una historia muy breve de cómo empezó la historia de la psicología positiva. El primer libro de Seligman, que es el papá de esta tendencia de la psicología, hablaba que la felicidad era igual a esta fórmula, a la R más una C más una B, que básicamente la R era la realidad tanto biológica como cognitiva, en lo que nos conectamos. La C significa la circunstancia y la B la voluntad. Él decía, y yo sigo usando esta fórmula para algunos efectos, porque aunque ya tenga una visión distinta, sigue siendo pertinente para entender qué es la felicidad. Y decía Aristóteles que la felicidad es el fin último del ser humano, que uno debería perseguirla, ¿no? Cuando uno hace a sí mismo una serie de preguntas y se va preguntando cosas, va llegando al origen de su propósito de vida. Y muchos decimos que, como dice abajo entrecomillado, la felicidad es el objetivo último del ser humano, lo dijo Aristóteles. Entonces, R, que es la realidad biológica, es lo que nos obtenemos por la herencia. Seligman decía que pesa el 50%. Esa mano fumando es que vivimos en una realidad engatillada, y si no nos hacemos cargo de nuestra biología, podemos detonar y
Por ejemplo, si sabemos que nos hace daño fumar y seguimos fumando, bueno, estamos actuando en contra de esa R, de ese 50% y podemos someter nuestra salud, lo colocamos en riesgo. La C es circunstancial. Para Seligman pesa el 10%. Claro, nosotros que vivimos acá sentimos que lo circunstancial puede ser mayor. Y efectivamente, dependiendo de la sociedad y las circunstancias, podemos tener la percepción de que lo circunstancial, una cola, no hay esto, no hay gasolina, bueno, pese más que el 10. Pero lo interesante de la fórmula es que para completar el 100%, él le daba el 40% a la voluntad. Y la voluntad es lo que nosotros conscientemente y forma deliberada decidimos hacer para trascender a los resultados que obtenemos de forma cotidiana, porque nos damos cuenta, lo que quiero decirles es que hay muchos métodos y formas hay gente que lo logra a través de la respiración, del yoga, del insight. Esta es una forma más, pero a mí me ha hecho sentido entender que tengo el 40% de oportunidades de incrementar o de mantener o de obtener lo que consideramos como un juicio que es ser feliz, que hay gente que se quedó inclusive con la ciencia, hay tendencias que han seguido con la ciencia de la felicidad. Pero básicamente la voluntad está asociada a las fortalezas de carácter. Yo les dije que lo recordaran porque es importante para todo lo que vamos a estar viendo. Años después, en el 2011, Seligman dice que no es la felicidad. Claro, es un conocimiento muy, muy joven. Ese es su primer libro, el de la izquierda. Y después en la derecha, bueno, hace entrevistas, se asocia con cantidades de investigadores, siguen haciendo investigaciones poderosas que vinculan las cosas que nos pasan con las soluciones bueno, y desarrolla esto que llaman la teoría del bienestar. En esas informaciones, en esas entrevistas a personas que consideraban que tenían un bienestar muy alto, condujo a 5 elementos, que son las primeras letras de un acrónimo, de las primeras letras de ese significado en inglés. Positive emotion, engagement, relationship positive, meaning y accomplishment. Eso quiere decir que la P son las emociones positivas, la E es el compromiso que nosotros tenemos con lo que hacemos, la R que la conocemos muy bien los venezolanos porque nos encanta un grupo, un grupete, una fiesta, una reunión y las relaciones positivas, pero no las relaciones que nos hacen daño, nos conectan con emociones que no son expansivas, sino que nos conectan con, como dicen ahora, un mal tripeo, sino las relaciones que nos empoderan y nos hacen sentirnos bien. También hay cantidades de relaciones positivas que nos hacen avanzar y crecer. El meaning es el significado, es el sentido de vida. Estamos investigando en la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva en este sentido y probablemente hagamos alguna publicación sobre esto, porque ahí es donde está asociada la espiritualidad y el propósito de vida y más allá del sentido de vida, es eso que nos va pasando a lo largo de nuestro ciclo vital desde que nacemos hasta que nos volvemos personas de mayor edad y el sentido de vida va teniendo un significado distinto. Y por último, él descubre o agrega que cuando uno lo retan en la vida, tiene retos y les colocan metas o uno se coloca metas, la suma de esos 5 elementos con los logros, donde yo coloco los logros materiales también, esa suma de las 5 letras que llamamos PERMA nos hacen sentirnos en bienestar, porque
A partir de y ya todas las asociaciones internacionales que definían antes la salud como la ausencia de enfermedad, ahora hay una visión de salud que habla de la promoción del bienestar. Y el bienestar para estos organismos internacionales es biopsicosocial, espiritual, y hay algunos organismos que agregan el cultural. Entonces, pero básicamente es biopsicosocial. El bienestar físico, el bienestar psicológico y el bienestar social. Para ustedes entiendan o pues me pueda explicar qué es el bienestar social, se lo digo por algo que no debe suceder. No debe suceder en las organizaciones el bullying. Entonces, en una organización resiliente no hay bullying porque hay respeto y hay reconocimiento de las personas. Entonces, bueno, todas las tendencias nuevas y todos los desarrollos y todas las investigaciones en psicología positiva se están haciendo a partir del PERMA. Ahorita hay una tendencia nueva que estamos empezando a investigar. Quizás la próxima vez que yo hable con ustedes, hable de otro libro nuevo, de otra postura, pues ya los sucesores de Seligman plantean otro. Quería mostrarles este libro que no está en la fotografía. Se llama Las fortalezas de carácter importan. Porque tiene que ver con lo que les dije que recordaran. Este libro lo hace Seligman con Peterson, que era su socio en esta filosofía. Peterson se muere hace unos años y todos sus seguidores dicen que se puede desarrollar las fortalezas de carácter. Y basado en eso, yo desarrollo la investigación que les voy a presentar al final de esta exposición. Entonces, ¿qué son las fortalezas? Son capacidades preexistentes para comportarse, pensar, sentir de una forma específica que sea auténtica y que nos llene de energía, permitiendo un rendimiento, un desarrollo y un funcionamiento óptimo. Y no nada más esto, pues si vemos PERMA, nos permite además poder convocar las emociones que nos permiten sentirnos mejor. Podemos comprender qué es lo que nos pasa ante una circunstancia y podemos además tomar decisiones sobre la salud que nos va a permitir mantenernos en un estado de bienestar, expansivo y positivo. Si tienen alguna duda, pregunta, abren sus micrófonos. Yo no sé si está permitido, pero me interrumpen y con mucho gusto, más que hablar durante una hora seguida, aunque pues después pueden ver la película. Si tienen una duda, usen el chat. Yo tengo el chat activado. Si aparece una pregunta, yo la puedo leer. Entonces, ¿qué llevamos ahora? ¿Qué es la psicología positiva? Que evoluciona hacia el PERMA, que hacemos investigaciones acerca de ese acrónimo, que funcionan transversalmente todos los pilares del PERMA. Cómo convocamos emociones positivas, cómo logramos fluir a través del compromiso, cómo podemos mantener relaciones positivas, cómo le encontramos significado a la vida y cómo alcanzamos las metas anheladas. La psicología positiva dice que es a través de las fortalezas de carácter. Y las fortalezas de carácter los hace Peterson y Seligman en el año 2004, antes de escribir el libro, para poder darle consistencia. Y esto ha mantenido y a través de todos estos años ha sido respetado en todo el mundo. Es un conocimiento universal. Algunos países le han hecho algunos retoques, pero nosotros acá en Venezuela seguimos con este modelo. Seligman y Peterson viajaron por todo el mundo y descubrieron que habían cosas que nos hacían comunes, ya sea en China, en India, en África, en Asia, en todas partes, y eran 6 virtudes
Y bueno, ya lo decía Aristóteles hace milenios, ¿no? Pero bueno, estos 6 virtudes las llamó coraje, humanidad, trascendencia, moderación, justicia y sabiduría. De esas virtudes capitales o virtudes humanas se derivan esas 24 maravillosas fortalezas de carácter que a lo mejor empezando como reloj, perseverancia o persistencia, integridad, vitalidad, amor, ser amado, generosidad, inteligencia social, apreciación a la belleza, gratitud. Hay unas que le tenemos menos conocimiento. Bueno, para ellos el liderazgo es una fortaleza. La justicia misma, el civismo, la inteligencia social, el civismo, bueno, actuar en forma coherente con la sociedad, mantener mente abierta o ser reconocido como una persona que tiene que aportar la curiosidad, la creatividad, la valentía y el valor, la perseverancia, o sea, son 24. Y quizás la primera parte de esta clasificación es empaparse de ella y estar enterado. Y yo los invito a que la página web de Seligman. Seligman tiene un test de 120 preguntas. Si ustedes ponen vía character en Google, bueno, él les va a llevar la presentación y pueden hacer el link. Él tiene Character Strength Survey. Tienen que escoger el idioma español para que se los traduzca al español y a través de ahí se inscriben, hacen el test y le dicen, le van a ordenar las 24 fortalezas y le van a entregar un PDF lindo así como este, que tiene su nombre y tiene la fecha. La última vez, y me la tengo que hacer, pues ya pasó un año, me la hice en junio para ver cómo me había afectado la pandemia y yo creo que ahora es interesante. Tengo 3 años seguidos con la honestidad de primero. Eso ha sido un trabajo interesante de entender por qué a través de una fortaleza que, primero cómo se desarrolló, porque no hice acciones voluntarias y deliberadas. Con las demás sí, con el amor, con la amabilidad, con la creatividad no he tenido que hacer esfuerzo, porque como arquitecto es una fortaleza que se desarrolló durante los años que estudié arquitectura, ¿no? La gratitud, la equidad y la séptima, que no aparece ahí, es el aprecio a la belleza, que siempre ha estado entre las primeras, pero como he hecho esfuerzo en desarrollar otras, claro, todas se mueven, todas son importantes. Al final te queda que cuando uno se hace acciones deliberadas para desarrollar una fortaleza que necesita en un momento determinado, ella queda. Y así les voy a contar brevemente, ¿no? Yo empecé en el 2012 haciendo ese test de fortaleza, haciendo las 24. Tengo 9 años haciéndolo. Eh, bueno, en los años 9 tengo que hacerlo. En acciones, como dice ahí, acciones voluntarias, deliberadas y constantes. Acuérdense que es la mirada de la psicología positiva. Y así es el título de esta charla, ¿no? Es cómo desarrollamos las fortalezas a través de acciones deliberadas, voluntarias y constantes, que es ese libro que les mostré ahora de los seguidores de Peterson que hicieron ese libro, está lleno de experiencia. Entonces, bueno, este es mi resultado, es como ha ido evolucionando. Abajo están las acciones que deliberadamente he hecho. Un taller de oratoria, trabajé en resiliencia, hice stand-up comedy porque quería desarrollar el humor. Después trabajé en responsabilidad social profundamente. Después hice fotografía digital y es interesante de las cosas que me he hecho cargo en acciones deliberadas permanentes que tienen que ver, que han tenido que ver con mi trabajo, he podido apreciar que se desarrollan. Claro, el que contesta el test soy yo y es una mirada particular, pero el test tiene
una correlación psicológica comprobada, abierta, que muchos lo han analizado, y el test las ordena por coherencia. Y este es el que hice en el 2020, que es la suma de todo lo anterior, que logro lo que había querido, que apareciera el amor, y aparece la creatividad y la gratitud, que están en negra, porque son elementos de la resiliencia, que es el tema que nos ocupa hoy. ¿Qué hice? Bueno, tengo dibujando con mis sobrinos 140 días, entender y revisar mi mundo interior. He trabajado la experiencia, la esperanza. Me encanta escribir y he participado en este año de pandemia. Participamos en 3 libros colectivos, estamos escribiendo el cuarto. Un libro solo, y estoy en proceso de escribir un libro en soledad también. La humildad, los afectos, la coherencia con los arquetipos de Jung, que son el amante y el mago. Saben, no les voy a hablar de esto porque es otra conferencia, otra charla. Jung estableció que existen 4 arquetipos humanos y es interesante ver cómo se relacionan con esto. Son el mago, el amante, el sabio rey y el guerrero. El amante tiene el 70% y el mago el 30%. El emocionario del bienestar. Claro, porque las emociones forman parte, fíjense que la primera letra del PERMA son las emociones positivas. No esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia. Y siempre me acuerdo de esa película de principios del siglo pasado, que Dancing in the Rain. Es una metáfora interesante que uno la mantiene. Pixar hizo esta película bellísima que se llama Inside Out. Que los invito a que la vean, o Intensamente. Habla de las 5 emociones básicas, que son tristeza, desagrado, furia, alegría y temor. Sin embargo, a propósito de preparar esta presentación y de otras cosas que he estado haciendo, me pregunto por la emoción que llegué a estar entre los primeros lugares de mi test personal, ¿por qué no aparece en esta película? Sería una pregunta interesante que le voy a hacer a Pixar. En cualquier caso, la película se basa, fíjense, que son 5 emociones básicas que nos acompañan desde las cavernas. Pero fíjense que está alegría, que es de las 5, quizás es la más positiva de ellas, y tristeza, que es una emoción displacentera, pero que nos permite avanzar y crecer de una forma espectacular. Entonces, ser consciente tiene que ver con esta fortaleza que está ahí arriba, autorregulación y autocontrol, que es uno de los elementos de la resiliencia. ¿Cómo? Porque además esto se aprende. ¿Cuáles son? Bárbara Fredrickson, que es una investigadora de psicología positiva, escribió mucho sobre este tema. No vamos a profundizar mucho, pero también es una de lo que nos podemos hacer cargo para poder desarrollar esa fortaleza, el conocimiento de lo que sentimos, cuándo lo sentimos, en qué condiciones, porque la psicología positiva dice que para mantener un equilibrio, cuando nos vamos a acostar, que de 3 emociones no expansivas o displacenteras, perdón, por cada emoción displacentera, requerimos hacernos cargos de 3 para mantener ese equilibrio. Entonces, eso nos muestra la psicología positiva, y son 10 emociones básicamente, ¿no? Y eso está en el libro que le vamos a regalar. Entonces ya entramos en tema en los 20 minutos que nos quedan, que es resiliencia, porque hacía falta el preámbulo. APA, la Asociación de Psicólogos, habló que era un proceso de buena adaptación frente a la adversidad.
Siempre que, cuando yo estudié psicología positiva y ellos definieron que era la resiliencia, yo les dije, ese, le dije a la profesora, bueno, igual que el bambú, y les sirve de metáfora para que no se les olvide nunca que es resiliencia. Además, bueno, todos venimos de la ingeniería, todos los que estamos, probablemente los que estamos presentes hoy, y sabemos que la resiliencia en los cuerpos es la capacidad tiene de resistir una acción de tracción o de compresión hasta llegar al punto en que la resiliencia lo vence. Pero si no regresa a su estado original. Claro, la psicología lo usa y la sociología también para decir que es la posibilidad que tiene un cuerpo como el bambú de torcerse ante un evento, una tormenta, un viento fuerte, se dobla pero no se quiebra y después regresa a su posición. La psicología le agregó salir fortalecido. La resiliencia incluye conductas, pensamientos que pueden ser aprendidas y desarrolladas física interesante. Entonces podemos aprender a ser resilientes. La resiliencia no es algo que ocurre también, porque en un ser humano, cuando si todo esto de la psicología positiva es verdad, suceden todas las fortalezas de carácter, todas o algunas de ellas, es probable que seamos un ser resiliente. Porque esta es la fórmula desde la psicología positiva. No es tan fácil de recordar, se las puse en colores, pero vamos a hablar de ellas. Son seis. Son seis y metemos pero son cinco. La autorregulación la vamos a incluir en la inteligencia. Ser creativo. Ser creativo es, uno se da cuenta si es o no es. Cuando le ponen un reto en la A del PERMA, tiene una meta y entonces empieza a buscar soluciones distintas. Y en estos ambientes VICA en que ser innovador está permitido y te reconocen como ser creativo, entonces, bueno, tienes la fortaleza de la creatividad. Si no, puedes buscar formas para desarrollarla. Les voy a mostrar qué hice yo para hacerlo. Pues la perseverancia. Insistir, 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 insistir. Inteligencia emocional no es exactamente una fortaleza, sino más bien una forma de inteligencia, pero que tiene que ver con la autorregulación, que es reconocerse a sí mismo con sus limitaciones, luces y sombras. Interesante que la resiliencia agrega la capacidad de perdonar. El perdón lo pone porque si uno se queda conectado a la rabia, se conectan a estados de ánimo que a veces es difícil de salir. Un resiliente aprende a perdonar y a superar, no que olvida, porque perdonar no es olvidar, sino es que cada vez que tú recuerdes o te tienes que poner en contacto con una emoción que te recuerda un hecho que te hizo sufrir, ya no te hace sufrir. Y entonces reconoces que perdonaste. Y fíjense qué interesante, coloca al sentido del humor y al agradecimiento como, como elementos importantes. El sentido del humor no es la persona chalequera y la que se está riendo todo el día, sino es la que ve, se ríe de sí mismo y aprende a hacer cuentos o historias o complementa si uno se equivocó y alguien dice algo, lo complementa y sigue construyendo y hace reír a las personas. Y ser agradecido es fundamental, es una de las emociones más hermosas que hay con el humor, el agradecimiento y el amor. Es la triada de fortalezas que además son emociones positivas. Se desarrolla la resiliencia, sí. Henderson en el 2006 encontró
con trabajos científicos, que las personas poseían características o factores comunes que le permitió identificar aquello que resulta efectivo a la hora de superar adversidades. Entonces, ese es un listado que después cuando le llegue esta presentación en PDF, yo los invito a que la revisen. En un taller presencial yo las pondría a que ustedes lo leyeran, ¿no? Pero vamos a ir rápidamente, pues son muchas. Vamos a leer algunas de el yo tengo. Yo tengo una o más personas en mi familia en quien confío y me aman incondicionalmente. Fíjense que solamente el hecho de yo declarar esto me hace tener una mirada distinta. Yo tengo una o más personas fuera de mi familia en quienes confío y reconozco que me aman incondicionalmente. Y probablemente los dedos de la mano, ¿no? Pero no importa, uno o dos. Reconozco que tengo límites en mi comportamiento, reconozco que tengo personas que me alientan a ser independiente, reconozco que tengo modelos a imitar, reconozco que tengo acceso a la salud. Este punto es complejo, sería un punto de debate, a la educación, a la seguridad y a la seguridad social que necesito. Reconozco que tengo una familia y un entorno estable. Sobre mi fuerza interior, sobre mi mundo interior, que la psicología positiva te hace transitar por ahí, bueno, y el coaching ontológico no te cuento. Yo soy una persona que agrada y además que agradece. Soy bien dispuesto. Fíjense del PERMA, logro aquello que se propone y tengo visión de futuro. Soy una persona que se respeta a sí misma y a los demás. Yo soy alguien que siente empatía por los demás. Esto es responsabilidad social, pero no porque lo dice una norma, sino porque lo reconozco y porque me fortalece y porque me hace ser una persona mejor. Yo soy una persona responsable de mis propias acciones y acepto las consecuencias. Yo soy seguro de mí mismo, optimista, confiado y tengo esperanza. Tengo esperanza. Y por último, yo puedo generar nuevas ideas, yo puedo realizar tareas, esperma, yo puedo encontrar el humor en la vida y utilizarlo, claro, esto es un elemento para la resiliencia. Yo puedo resolver conflictos en el académico, laboral, en el personal, en el social. Claro, el coaching tiene mucho que ver aquí en estas conversaciones. Yo puedo controlar mis comportamientos, esto es inteligencia emocional. Y además el último es hermoso y a mí me sirvió mucho y me di cuenta cuando hice este trabajo, yo no sabía esto, yo no sabía pedir ayuda cuando la necesito. Y realmente para ser resiliente uno debe aprender a hacerlo, porque además con todos los yo tengo es importante. Yo les voy a contar una historia en estos minutos que quedan de resiliencia organizacional. Este es el libro que le vamos a regalar, lo escribimos a finales del 2018, lo presentamos en el Congreso, en el 5º Congreso Venezolano de Psicología Positiva. Es un libro maravilloso para que se pongan en el conocimiento de punta de lo que es la resiliencia. Escribimos como 10 autores, el mío es el último, que es este resumen que les voy a presentar, ¿no? Trata sobre la resiliencia organizacional. Algunos conceptos. Es la capacidad de una organización, acuérdense del bambú, absorber los choques, impactos profundos sin perder la capacidad de cumplir su misión. Es la capacidad de la empresa para responder rápidamente a los cambios imprevistos, incluso una interrupción caótica. Bueno, como llegó el COVID, fue imprevisto y caótico. Es la capacidad de recuperarse y de hecho de rebotar hacia adelante. Fíjense qué interesante. No solamente regresas a tu condición inicial, sino regresas fortalecido y puedes
reinventarte y ser mejor. Es la capacidad organizacional para anticipar eventos clave relacionados con tendencias emergentes. Bueno, llega el BIM. Algunos dicen, bueno, Venezuela no está preparada, o el LEED, y nos quedamos de último, no nos montamos en ese autobús. Adaptarse constantemente al cambio y recuperarse de manera rápida después de un desastre o una crisis. Del ser resiliente a la organización resiliente. Claro, las organizaciones son personas, las familias son personas, la universidad son personas. Entonces, yo puedo echarles un cuento aquí de que es ser resiliente, organizacional y bueno, pero nada, por eso hablamos de la persona primero, porque Garazzini dijo en el 2015, primero debemos estudiar la fortaleza de los trabajadores resilientes para saber cómo construir una organización resiliente. Ya vimos la fórmula, ya sabemos que existe un test vía para... Entonces los líderes que me acompañan hoy pudieran hacer ese test y ver qué fortalezas cuentan y de repente deciden acometer una acción deliberada, permanente y consciente para fortalecer, perdonen la redundancia, para fortalecer o desarrollar una fortaleza de carácter. Entonces, para hacer una organización resiliente, Garazzini piensa, yo pienso que debemos empezar por las personas. ¿Cómo es el líder? Por eso es la invitación, que hagan el test vía. Un test vía actúa con creatividad, humor, iniciativa y además manifiesta y presenta competencias de autonomía, es capaz de autoevaluarse, maneja la inteligencia emocional, que es la inteligencia interpersonal e intrapersonal, o es la inteligencia que permite a través de verse a lo interno hasta lo profundo y ver cómo se relaciona con el entorno y cómo son sus emociones con los demás, cómo es el respeto, cómo es el reconocimiento. Tiene capacidad de acción, porque además para desarrollar una fortaleza para ser resiliente, debe acometer acciones deliberadas, conscientes y permanentes. Y bueno, y inteligencia emocional, que ya la dijimos. Ecología laboral, les voy a quitar 5 minutos más para poder terminar de hablar. Esta es una cita mía. Yo hablé de resiliencia a través del desarrollo. Esta es una palabra propia, ¿no? Yo lo llamé ecología laboral, porque reconocí cómo interactúan los elementos en una organización. Esta es una experiencia personal en una empresa que tuvo 500 empleados. Cuando se hizo la medición, tuvimos que hacer, bueno, mucha gente emigró. En realidad, esta empresa tenía como política no pedirle a nadie que se fuera. Cuando hice la medición éramos 250. Y yo llamé las relaciones que habíamos creado en estos años de trabajo. Claro, yo era el gerente de responsabilidad social, estaba adscrito al comité ejecutivo, era secretario del comité ejecutivo y llevaba este proyecto de ecología laboral. Y definimos que ecología laboral es un sistema observable de convivencia y aprendizaje, porque aprendizaje es fundamental. Es cómo se relacionan los individuos en los diferentes entornos, que incluyen el laboral, el familiar, y se puede preservar y mejorar a través de la difusión consolidada de información para llegar a un conjunto de bienestar de los trabajadores. Déjame ver, hay 4 preguntas en el chat. Están sus correos para que le manden el libro. Bueno, con mucho gusto. En conjunto con el desarrollo del bienestar de los trabajadores. Esta es la definición. Entonces, fíjense, yo llamé ecología laboral lo que yo hice para desarrollar la resiliencia organizacional.
y me basé en lo que dicen las normas, el desarrollo biopsicosocial, que ahora se habla de espiritual y cultural. Y bueno, y nada, el punto de partida fue lo que dice la Ley Orgánica de Trabajadoras, Trabajadores y del Trabajo, la Organización Nacional Antidroga, la Ley Orgánica de Protección en Medio Ambiente, la Convención Colectiva, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Recreación de los Trabajadores. Entonces hice un mapa al cual seguí y, y nada, utilizado en estas dos frases que son sacadas de las normas, lo utilicé además que era un mandato: promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental, social de los trabajadores y trabajadoras en las ocupaciones que hace. Según la Organización Mundial de la Salud, la creación de ambientes de trabajo que promueven la salud de los trabajadores no solo debe ser un compromiso ético y legal para la empresa, sino porque es una decisión inteligente, pues la riqueza de las empresas depende de la salud de los trabajadores, y ya definimos que la salud no era la ausencia de enfermedad. La visión salutogénica habla del bienestar biopsicosocial espiritual. Eso quiere decir que vamos a promover el bienestar biológico, psicológico y social. O sea, no bullying, no hay nada de eso. Entonces, bueno, tenía todas las herramientas para hacer. Esta es la definición del curador. El curador es la persona que va a utilizar todos los medios de difusión y de información que habían en la empresa para desarrollar contenido. Claro, era un proceso un poco riesgoso porque como yo cambiaba el contenido toda la semana, podía ser que alguna mente malintencionada pensara que estaba creando hábitos porque le interesaban a la empresa. Entonces, esto lo desarrollé con, con todos los representantes sociales de la empresa, con los que tenían que ver con la LOPSIMAT y con los que tenían que ver con el contrato colectivo. Yo todo fue transparente absolutamente. De hecho, todas las cosas que ellos hacían las pasé a favor. Entonces, bueno, esto es lo que el curador hace. Y ya les voy a decir en qué, porque no les he dicho en qué se basaba, sino les puse primero la encuesta. A los tantos años, a los 4 años, decidí medir. El universo éramos 250 personas, el muestreo fueron 66 personas, que fue una muestra segmentada porque tenía que representar a toda la empresa, no podía tomar a los 66 de operaciones, sino tenía que había operaciones, cadena de suministro, finanzas y después todas los que estaban en la cadena de valor. La confiabilidad, busqué a un tercero que la validara, era del 90%, con un error del 10%, y fue un proyecto que no tuvo costo. El promedio fueron los trabajadores y trabajadoras, el 37 años de edad, y el 81%, interesante, eran TCU o licenciados. Estos fueron los resultados. Cuando le pregunté si estaba pendiente de lo que hacía por todos los medios de comunicación, el 92% me dijo que sí. El 92% le gustaba lo que presentaba. El 76% le aportó a su forma de ver el mundo. Al 82% le pareció divertido. Al 76% le agregó valor. Al 39% empezó a leer, pues teníamos un club de lectura. Hacíamos gimnasia cerebral, el 53% la hacía. Hicimos trabajo social, el 86% la percibió. El 72% le gustaba que rompiera la cuarta pared, que era salir del monitor para volverse un trabajo social en vivo.
y le pregunté al final si quería cerrar el proyecto o quería seguir. El 92% me dijo que estaba de acuerdo que siguiéramos. Este fue el proceso. Yo metí todos los elementos de resiliencia. ¿Se acuerdan que lo vimos en la fórmula de colores? Yo los coloqué en la entrada. Hice un proyecto de tecnología donde yo era el curador, utilizando solamente un televisor a través del mundo contenido, el mundo digital, para desarrollar la resiliencia. Este es el CIPOC de mi proyecto, y lo que viene a continuación, esto era todo. Yo tenía este monitor que estaba en el comedor, esto que está aquí, no sé si ven el mouse, y manejaba el protector de pantalla, manejaba el fondo de pantalla, manejaba un PDF que salía todos los meses, y bueno, y además todo esto que se volvían proyectos. Entonces fíjense lo que escribí yo, lo llamé Sistema Integrado de Comunicación Corporativa, SIC. Había un plan, tenía una pared, tenía un monitor y tenía un sueño. Y ya vieron los resultados. ¿Qué pasaba yo ahí en ese monitor? Bueno, pasaba información de interés, información, pasaba películas cortas de gracia para desarrollar el humor. Agradecía a las personas que aportaban, hacía trabajo de responsabilidad social. Eso que está en la pared fue un concurso de dibujo, 60 dibujos de 250. 60 trabajos de 250 era un éxito. La gente dibujaba y los premios no eran tan maravillosos, sino estar expuesto, ser reconocido, ver que alguien lo viera. En un diciembre hicimos regalo un juguete en Navidad. Yo recibí una donación de personas que se fueron del país, y entonces estructuramos con el permiso de la junta directiva de la empresa y de la fundación. Tenía tantos juguetes, una línea de producción con voluntarios que se llamó la octava línea de producción, que era la línea del amor, que era en envolver esos juguetes a su estado inicial. Le cambiamos ruedas, los pintamos, se le lavaron los vestidos, y al final hicimos una juguetería y rifamos la posibilidad de entrar. Y no se imaginan, o sea, lo que yo sentí de poder cumplir, además era un sueño que tenía. Yo siempre he querido tener una juguetería y cumplir un sueño, y además cumplir, porque ese diciembre era el diciembre del 2019, hubo tantas complicaciones, que poder haber hecho este trabajo a través de fue un proyecto hermosísimo que tiene que ver con el desarrollo de la gratitud, no solamente en mí, sino en los demás. Un plan, una pared, un monitor y un sueño. Esto cuando años, un poco antes, salí con toda la gente de operaciones a hacer integración de equipo, trabajo en equipo, liderazgo, inteligencia emocional, manejo de las emociones. Y todo esto fue exactamente, tenía un psicólogo clínico, tenía yo como promotor, y teníamos un equipo de trabajo, teníamos a la gente del, ¿cómo se llama? De la LOPSIMAT y del contrato colectivo, de la convención, pues los delegados. Entonces, bueno, un trabajo auditado, coordinado y en concordia, pues hubo voluntad para hacerse. Eso fue no solamente lo que ellos vivieron, sino lo que yo viví. ¿Cómo son las organizaciones resilientes? Se reconocen a sí mismos, ya estoy terminando, cuidan a su gente, se comprometen, se sobreponen a las crisis, están atentos a los cambios, responden ante la crisis, son innovadores y creativos y valoran los aportes, son demócratas,
es algo que yo traté de trabajar durante esos años, 4 años que mantuvo ese proyecto en vida útil, pero quiero decir, en el monitor. Y valoraban la transparencia con la que yo trabajaba. Y consulté las decisiones y tomamos en cuenta todas las opiniones. Tiene que ver con todo lo que dijimos. Esto es lo que logramos con la resiliencia y con la ecología laboral. Fue un proyecto de bienestar organizacional donde ellos reconocieron las fortalezas que se desarrollaron y además estaban gustosos. Fíjate que toda la primera parte de esta conversación fue el qué. Yo le muestro un cómo. Eso fue lo que yo hice y me dio resultado. Y lo hice a través de lo que dice la psicología positiva. ¿Qué ganamos? Que a través de la acción deliberada, permanente y consciente podemos fortalecer, fíjense, los componentes de la resiliencia: ser agradecido, la inteligencia emocional, la creatividad, el sentido de vida, el humor, la compasión, la perseverancia, elementos todos de la resiliencia personal. Y ya para terminar, si cuidas a la gente cuidará el servicio. El servicio cuidará los beneficios cuidarán a la reinvención y la reinvención cuidará a la inversión, cuidará a la reinvención. Eso quiere decir fortalecerse y dar un brinco hacia adelante. Y la reinvención cuidará del futuro. Eso es resiliencia, es el bambú, volverse y salir fortalecido. El conocimiento de nuestras fortalezas de carácter. Con el conocimiento de fortalezas de carácter podemos promover nuestro PERMA, alcanzar la mejor versión de nosotros mismos y florecer. Este es el mundo maravilloso de la psicología positiva, que yo los invito a transitar. Y no es que se inscriban en un taller o aunque Sendeco en Unimed los dicta, sino que es algo muy sencillo, pues dicten, realicen el test. Ahí les queda viacharacter.org, lo ponen en Google, escogen el idioma, se inscriben y les queda guardado en la plataforma y le dicen cuáles son sus 24 fortalezas. Además les explican qué son y se dan cuenta para qué sirven. Y bueno, nada. Estos somos los que estamos. Si pueden prender la cámara, se los agradecería. Y bueno, escuchar qué se llevan. Víctor, qué gusto verte. Y bueno, quedó grabado, espero. Si Luis es amable, me lo sube al Drive y lo envía después. Hola, aquí estamos. Todas las personas que están conectadas, si pueden abrir la cámara y nos vemos para tomar una fotico. A ver. Lucy. Hola Lucy. Luis, Hola Luis. Hola María. María Galvis. Y bueno, tomamos una foto. Profesor Madrigal, qué gusto y qué honor que nos acompañe. ¿Cómo está, señor Madrigal? ¿Cómo le ha ido? Nos acompañó el día de hoy. Dora. Ay, no, la voy a tomar. Si quieres, tómala tú para ver cuál de las dos sale mejor. ¿No te salen todas? Ok, ya la tomo. Listo. Ahí los veo. ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Me regala una opinión, una frase, una... ¿Qué experiencia, diría yo, ¿no? Que toda esta actividad y que pueden aportar, pues, que les gustaría o qué fue lo que más les gustó?
Profesor Madrigal, abrió el micrófono. Sí, sí. No escucho, es un sonido de fondo. No te entiendo. ¿Alguien habló? No tenía nadie el micrófono abierto. Eh, Básicamente lo que quise mostrar es que qué hace uno con los conceptos, porque uno puede leerse el libro de resiliencia y volverse un experto teórico, pero si uno sabe que resiliencia tiene que ver con el bienestar, porque aunque resiliencia no es una fortaleza propiamente, por lo menos no ha sido reconocida ella sola, se forma a través de 5 fortalezas que sí son reconocidas por la psicología positiva. Entonces, cuando nos tocó escribir el capítulo del libro, ya yo tenía 2 años o 3 trabajando en ese proyecto. Para mí era maravilloso porque yo tenía la responsabilidad del lunes. Todos los lunes amanecía todo cambiado, había nueva información en la pantalla, los monitores, había un libro nuevo para leer. Entonces, después los libros los pasé a 15 días y después los pasé a un mes. Pero cuando uno en pasillo, alguien se le acerca y le dice, qué bueno ese libro que recomendó. Y bueno, llegamos a leer, no sé, 20 libros distintos. Entonces, bueno, era la oportunidad, si hubiera seguido, de leerte a los grandes libros que están en internet, pero era la posibilidad porque todo, primero lo leía yo y yo volvía a esos conocimientos y entonces las frases que tenían que ver con el libro se volvían frases del fondo de pantalla, del protector de pantalla, de los concursos, del trabajo social. Había toda una coherencia comunicacional en este sentido tecnológico en el que estábamos trabajando para desarrollar ciertas fortalezas de carácter que desarrollaran la resiliencia. No es la única manera, es como les dije varias veces, es la forma que yo encontré, a la cual suscribo y bueno, ya podrán leer mi capítulo en el libro y verán qué se siente al realizar este trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta actividad. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios. Muchas gracias por tan excelente presentación. Lastimosamente, por compromisos, debo retirarme, pero no me quería ir sin darle mis más sinceros agradecimientos y hasta una próxima oportunidad. Él es David Pinto. Tenemos uno que se llama Icon Obras Públicas. Gracias por su aporte. Desde la Cámara Venezolana de la Construcción, @CB Construcción, agradece su participación al espacio Construcción, Resiliencia Organizacional desde la Psicología Positiva con el arquitecto Alberto Ligner. Disfruta de la presentación en nuestro canal de YouTube. Ahí tienen el link, el cual pueden visitar. Nuestra compañera Lucy López dice, me encantó mucho este tema, gracias. Definitivamente fuimos todo un éxito el día de hoy y bueno, yo creo que sería digno de repetir otra actividad con este tema de resiliencia, pero a lo mejor en otro aspecto que implica este tema de psicología positiva para aquellas personas que el día de hoy no nos pudieron acompañar y aquellas que sí nos acompañaron, pero les gustó tanto el tema que les gustaría pues que profundizáramos
y pudiéramos tener más información de usted. Y de este tema se abren, bueno, podemos hablar de las emociones, podemos hablar básicamente de cómo desarrollar la fortaleza. Yo creo que ese es un punto importante, porque hay mucha gente que quiere hacerlo, pero no sabe cómo. No, el test VIA, entren en el test le explica todo. No tengan miedo, ni temor, ni nada. Además, todo lo que está ahí, todo es bueno. Lo único que va a salir ordenado. Pero todas las 24 fortalezas, por eso se llaman fortalezas y no debilidades. Porque si se llamara las 48 fortalezas y debilidades, uno tendría cierto temor, pero son todos los resultados, no hay resultados malos, no hay. Buenísimo, buenísimo. Arquitecto, le iba a hacer una pregunta. ¿Usted nos puede compartir esa presentación para nosotros hacérsela llegar a las personas que nos acompañaron el día de hoy? Aparte del libro, por supuesto. Yo te la mandé antes de empezar la presentación. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Te la mandé a no sé, creo que a Gmail. Ok, ahorita reviso y cualquier cosa. Te la mandé en PDF. Sí, claro, con gusto, porque ahí está todo lo que hablé y una forma de aprender es revisar inmediatamente lo que uno escuchó, o sea, volver a ver la presentación, así sea en 2 minutos, tac, 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 porque rapidito, si no pasa a memoria caché y mañana les queda el 20% y después les queda el 5%. En realidad, mis expectativas de esto es que les queda el 5% y por lo menos que les quede, que pueden hacer el test VIA, que la organización, la resiliencia organizacional pasa por la resiliencia personal, o sea que hay que ocuparse de la gente. Así es. Básicamente esos dos aspectos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, ingeniero Madrigal. Lo estoy viendo desde aquí. Tenía tiempo que no lo veía. Y bueno, gracias a todos. Gracias, Alberto, por tu presencia el día de hoy, por compartir tus conocimientos. Entonces, estamos en contacto. Vamos cerrando ya el día de hoy el canal. Y bueno, los invito a unirse a una serie de eventos que nosotros estamos realizando desde la Cámara Venezolana de la Construcción. La semana que viene tenemos un evento de BIM Forum BE en esa ruta que vamos de BIM. Luis, compártenos el nombre del evento de la semana que viene para todas aquellas personas que aún se encuentran conectadas, quieran asistir. Luis, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Luis, compártenos el nombre. Sí, el evento tiene como nombre Normas y Certificaciones BIM, el por qué y el cómo. Por el ponente Félix Enzo Garófalo, ingeniero civil con certificación en Building Smart. Entonces, para el próximo 1 de julio, los esperamos para que participen en esta ruta BIM que promueve la metodología de Building Information Model. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Bueno, los esperamos la semana que viene, sin falta. Y bueno, seguiremos en este mundo de capacitación. Un abrazo a todos, nos vemos. Gracias, chao. Que pasen feliz tarde. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde, Dios los bendiga.